Por la y misericordia del Señor a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están aquí? Ya llegaron más. Porque a veces, aunque estamos aquí, algunos no están. Yo sé que ya querían que llegara el jueves, ¿verdad? Que estaban ansiosos de que llegase el jueves. Primera diapositiva. Para continuar con este aspecto tan interesante de los reyes, podemos ver gente que es de carne y hueso como nosotros, que siente, que piensa, que acierta, que llega a cometer errores. Y entonces es interesante porque la palabra de Dios no guarda nada, sino nos da la oportunidad de precisamente considerarla para que haya esa oportunidad. Y toca entonces pues al rey Josafat, este rey de Judá. Estamos viendo el reino dividido en nuestro episodio número 10 y vamos a desarrollar pues sobre todo sobre el segundo libro de las Crónicas, capítulo 17 al 20, vamos a tener la oportunidad. Quizás la pregunta sería, ¿cuántos reyes llevamos? ¿Cuántos reyes hasta aquí hemos considerado? Yo sé que ustedes, que son los estudiosos, ¿verdad? Tienen que poder ver. Porque vamos a poder ver 19 reyes en Judá y una reina. ¿Sí? Va a aparecer por ahí una mujer. Siguiente, por favor. Bueno, recordemos entonces, aquí ya tenemos cuántos llevamos. ¿Sí? Tenemos ahí los reyes que han ido. ¿Y cómo comienza esto? ¿Cómo comienza esta monarquía? Bueno, todo comenzó precisamente cuando le dijeron a Samuel, ¿verdad? Aquí tú has envejecido. ¿Y tus hijos? Pues no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Pero ya en el versículo 20 nos deja bien claro lo que había en el corazón del pueblo. En este momento unido de Israel. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Se le advierte, hay molestia y enojo de parte de Samuel. El Señor le dice, no te enojes, a ti no es el que te están haciendo a un lado, es a mí. Y entonces comienza, dejan la teocracia, o sea, teos Dios, ¿verdad? El gobierno de Dios, y quieren ser como todas las naciones. Esto era lo que realmente ellos ya, en su decadencia y en la situación que estaban viviendo, bueno, querían. Y eso es uno de los puntos interesantes en nuestras vidas, que a veces, ¿verdad?, cuando alguien empieza a decaer espiritualmente, quiere ser como todos, o parecerse a, o más o menos ser igual. Se empieza a comparar. Bueno, ya encontramos a Saúl, 40 años reina, David otros 40, Salomón otros 40, y entonces viene un cisma,
un rompimiento, y entonces por parte de Judá aparece Roboam. Después toma el rumbo o toma el reino Abdías o Abiam, como nos decía el pastor, y acabamos de considerar a Asa. Han pasado 181 años que han sido más para mal que para bien. Y esto nos enseña algo muy interesante, que el mejor gobernante es el Rey, nuestro Señor Jesús. Y entonces Él promete que un día Él gobernará por 1000 años. Y habrá la oportunidad de conocer la diferencia. Siguiente, ahora sí entramos en consideración. Y tenemos a Josafat, este rey, decíamos, de Judá. Dios juzgó o Dios estableció juicio, quiere decir su nombre para algunos. Bueno, dice que era de 35 años. Y esto es importante que vayamos considerando. ¿Por qué? En la Escritura no hay ningún desperdicio. Ni una coma, ni una tilde, no hay desperdicio. Y entonces por eso es importante. No solamente son estadísticas, no solamente son datos, sino que de alguna manera nos va a permitir unir y tener una enseñanza al final o desde ahora. ¿Por qué siempre dice cuánto tiempo y en qué edad eran cuando comenzaron a reinar? 35 años cuando él comenzó a reinar, y reinó 25 años. Y si las matemáticas no están mal, pues 60 años. 60 años. La vida ha cambiado mucho. Sabemos que después del diluvio, el tiempo de los hombres se acortó. Y aún hoy, 70 y 80, qué molestia y trabajo. Podemos ver a nuestros hermanos ancianos, ¿verdad? O nos podemos ver algunos que cada día nos cuesta más trabajo. Ya empezamos con los dolores, con situaciones que pues de alguna manera ya no nos permiten tener la misma capacidad. Y además algo que cuesta mucho trabajo para adaptarse, para los que van para allá, pues empezar a dejar que los demás nos ayuden, que nos apoyen. Porque lo primero que uno quiere es decir, no, déjenme, yo puedo, déjenme, ¿verdad? Las señoras en la cocina se empiezan a quemar, empieza a ver cosas, los varones en muchas otras cosas también ya no. Y entonces, bueno, es interesante lo que de alguna manera. Vamos al capítulo 17 del segundo libro de las Crónicas. Y entonces dice que a la muerte de Asa, que reinó 41 años, ¿verdad? Vino su hijo Josafat, un hombre que se mostró fuerte en Israel, un hombre firme, un hombre con decisiones. Que eso es muy importante en el servicio de Dios y eso, el tener carácter. Ya vimos por ahí que uno de ellos decía, es un pusilánime. Y pesaba mucho lo que sus amigos dijesen. Bueno, este rey puso tropas, puso soldados en todas las ciudades fortificadas de Judá, alrededor, en todo. Y hay algo muy interesante que dice el versículo 3, que el Señor estaba con Josafat. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros estamos en gracia con Dios, las cosas son muy diferentes. Y dice que todo esto se dio porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó, estoy usando la versión Dios habla hoy, no buscó a los Baales. Sí, no buscó de otros dioses, no anduvo.
Por eso ya tiene carácter, es firme y no anduvo. Si reinó 41 años y él empezó a reinar a los 35, él tuvo la oportunidad de vivir todo el periodo de Asa. Un periodo de fidelidad, un periodo del conocimiento de Dios. Había cosas que habían quedado, pero sin duda él pudo aprender muy bien. Y dice que entonces esa diferencia se remarca porque él empezó a buscar al Dios de su padre, ¿sí? Y no tan solo lo buscó, sino cuando encontró, anduvo en sus mandamientos. Qué importante es conocer y meditar en los mandamientos. Hay unas separaciones que hice por ahí que son a propósito y que más adelante tendremos la oportunidad de considerar. Sobre todo esos aspectos de preposición, ¿verdad? Y no según las obras de Israel, el pueblo del norte, que andaba con dioses ajenos, con sacerdotes puestos, con un santuario sobrepuesto y con todos sus ídolos. Siguiente, por favor. Y entonces dice el versículo número 5, por eso el Señor, ¿quién fue? El Señor, el que bajo su mando, ¿verdad?, consolidó su reino. Cuando nosotros nos manejamos en los caminos del Señor y obedeciendo sus mandamientos, Él se encarga de que las cosas se consoliden. Cuando no es así, todo se derrumba un día. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que simplemente la gente empezó a llenarlo de regalos, empezó a darle riquezas y además a reconocerlo, a poder reconocer. Empezó a darle honores. Y esta es la diferencia de recibir honor y recibir adoración. Sí, honores. ¿Por qué? Porque andaba con Dios, porque buscaba de Dios, porque caminaba en sus mandamientos. Y dice que él tenía alto orgullo, ¿sí?, en el camino que el Señor había designado, que el Señor había trazado. Cuando a veces a alguien le preguntan, ¿eres cristiano? Bueno, y en cambio cuando a algunos le preguntan y está caminando y obedeciendo al Señor, con carácter dice, amén, le da hasta gloria a Dios, aleluya. Siguió con orgullo este camino. Y además que, una vez más, hubo que quitar de Judá los santuarios de los lugares altos. Una vez más. Se habían erigido, se habían levantado. Algunos, sin duda, habían hecho sus propios altarcitos. Hace algunos días escuchaba a alguien que decía, pues, de algunas hermanas que en cierto momento de su vida fueron a buscar ayuda, ¿sí?, con los brujos, con los espiritistas, sin dejar de congregarse. Y sí, se da esa idolatría y esa situación. Y se seguirá dando, tristemente. Sí, sabemos que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando alguien pierde de vista a Dios y busca otros objetivos, no le importa. El chiste es conseguir sus fines. Bueno, gracias a Dios porque conocemos. Y dice, y las representaciones de acera. Y alguien lo empieza a ver como muchas de las imágenes que hoy vemos en algunos altares de alguna iglesia.
se forman dioses que toman nuestro tiempo, toman nuestros bienes y nuestro dinero. Siguiente, por favor. Bueno, al poco tiempo, simplemente a los 3 años, Josafat, ¿verdad?, envía a sus funcionarios, dice la versión 60, a sus príncipes. ¿Para qué? Bueno, para enseñar en todas las ciudades de Judá. ¿Qué iban a enseñar? Bueno, envió también a los levitas, y dice los varios nombres que están ahí, y dice que también los acompañaban los sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para qué este hombre envió a este grupo de 3 sacerdotes, levitas y funcionarios, príncipes? Los envió para que con el libro de la ley del Señor enseñaran a la gente de Judá. Recordemos que no había Biblia como nosotros tenemos. Eran unos cuantos los privilegiados, y por ello los sacerdotes, bueno, eran los encargados de hacer y dar la enseñanza, como más adelante veremos. Enseñaban a la gente de Judá, y ellos entonces recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo la ley de Dios, que se conocía. Una cosa es lo que a veces oímos y una cosa es lo que es. ¿Cuántas veces, por ejemplo, llegamos a oír: me cubro con la sangre de Jesús? Y cuando a alguien le decimos: oye, ¿de dónde sacaste eso? Pues de la Biblia. ¿Y dónde dice? No sé, pero yo sé que dice. Y muchas otras cosas así parecidas, ¿verdad? Cuando hay desconocimiento de la ley, pues el pueblo perece. Nuestra vida perece. Preguntaba yo a alguien y le decía: ¿por qué no le interesa mucho el conocimiento de la ley del Señor, de la palabra de Dios? Y decía: no, a mí lo que me interesa es adorar, orar, leer. Pero no. Cuando habla de Efesios, habla de los ministerios, y es interesante que Dios ha puesto ahí también maestros para que enseñen. Y curiosamente dice pastores y maestros. Bueno, enseñaban a todo el pueblo y a todos. No se quedó ningún lugar sin que se viera esto. Siguiente. ¿Qué trajo esta reforma del rey Josafat? Bueno, ¿qué pretendía? Con esta otra reforma precisamente, lo que él realmente buscaba, ¿sí?, era que la gente redescubriera, conociera, ¿sí?, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. A veces pensamos que la conocemos, pero de repente nos sorprenden algunas cosas que encontramos. Algunas cosas que de repente pues no habíamos considerado. Hay un angelito, pasó volando. Muy bien. Dice que los sacerdotes eran los encargados de ese ministerio. Ellos eran los encargados, ellos que tenían el conocimiento, y además de tener el libro de la ley, no había muchos. Como más adelante veremos que alguien va a redescubrir, porque se pierde. Este ministerio de la enseñanza quedó a cargo de estas personas que eran idóneas para ello. Sin duda, recibieron la ayuda de los príncipes o funcionarios, porque eran gente que era conocida en sus provincias, en sus congregaciones. Era gente importante, y entonces era todo un respaldo, y los levitas que eran encargados de llevar algo. Y entonces por ahí tenemos el Shema que nos hacían el domingo, esa consideración. Y quiero que podamos considerarla un poquito. Siguiente, por favor.
Dice Deuteronomio 6:4, oye, ¿qué? Oye Israel. Y alguien decía, cambiemos nuestro nombre por decir, oye Miguel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y esto es algo que hay que repetir. Más adelante vamos a ver cuál sería la metodología o la forma de aplicar esto. No es simplemente que los niños la aprendan, sino cómo es que la van a aprender, cómo es que ellos van a poder. Y entonces esto es algo que ellos decirles, nuestro Dios es uno es. Y dice el versículo 5, y amarás. Cuando se ama, no tengo qué, sino puedo. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Sí? Todos nuestros sentimientos están ahí, involucrados en ese amor por el Señor. Y además, empeñamos toda nuestra fuerza para amar al Señor. Necesitamos cada día amarle más. Cuesta mucho trabajo a veces amarle como el primer día, sin duda, pero es posible. Alguien preguntaba por qué los cristianos, a medida que pasa el tiempo, en lugar de crecer, o bien se estancaron y no se pueden estancar, sino bien empiezan a decrecer. De tal manera que cuando llega alguien nuevo y comienza a conocer y está ávido y empieza a desarrollarse, los demás se empiezan a enojar. Ya ni yo que tengo, ya ni yo que soy, ya ni yo que. Versículo 6. Amarás después del 5, y estas palabras que yo te mando, es una orden. Es una orden. ¿Cuándo? Hoy. Estarán sobre tu corazón. Por encima de tus sentimientos, por encima de si tengo o no tengo ganas, si quiero o no quiero, sino estos estarán, por ese amor, estarán por encima de todo ello. Y las repetirás a tus hijos. Me llama mucho la atención de alguien en casa que siempre, en todas las cosas, dice, gracias a Dios. Y los demás escuchan y dicen, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Se va aprendiendo. Siguiente, por favor. Y sigue diciendo este versículo 7. Decía, aquí simplemente separé las conjunciones, las preposiciones, es la preposición y dice, y hablarás de ella estando ¿dónde? En tu casa. Y no es todo hablar, sino dice que también en la consideración de cada uno de los días, andando por el camino, en nuestra forma de vivir, en nuestro diario. Y al acostarte, como este no es estudio de ahí, es interesante por qué contestar, por qué considerar. Y cuando te levantes, gracias a Dios por el día, gracias a Dios por la noche, por el descanso. Y las atarás como una señal en tu mano, las filactelias, y estarán como frontales entre tus ojos. Algo interesante, que los judíos de repente perdieron de vista y lo volvieron más literal que en el conocimiento espiritual. Y entonces trae sus filatelias, trae por acá otras cosas, ¿verdad? Todo se volvió. Bueno, alguna vez los cristianos también lo hicimos, ¿verdad? Empezamos a poner cuadritos por todos lados y versículos y casi, para que la gente sepa. Pescaditos.
y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, siempre teniéndola presente. Versículo último y 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Allí, dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa. Todo el mundo sabe que son cristianos. ¿Para bien o para mal? Porque digo, algunas veces hablarán bien y otras veces no. Comentaba mi esposa, creo que el día de ayer, y me decía, oye, como todo el mundo sabe que eres pastor, hay gente que ni conocemos, de acá alrededor y todo. Le digo, pues quién sabe, porque yo no le ando diciendo a nadie, ni a nada, pero no hay pierde. Llegan a mi cuadra y pregunten dónde vive el pastor Miguel, y todo el mundo sabe, aunque nunca le he dicho a ninguno, en el sentido de que soy pastor. Siguiente, mis hermanos, dice el versículo 10. Bueno, ¿qué pasó mientras tanto? Regresamos al punto. ¿Qué pasó mientras tanto? Bueno, que empezó a haber algo. Empezó también el Señor a obrar alrededor en los pueblos. Dice que estos pueblos que rodeaban, ¿sí?, a Judá, sentían temor. Sentían tal miedo. ¿De quién? ¿De Josafat? No, sentían tal miedo del Señor, porque sabían lo que el Señor había hecho y lo habían visto muchas veces obrar en esas batallas que sin que ellos metieran hasta cierto punto las manos, Dios había acabado con granizos, con piedras, con pestes, con plagas. Durante todo ese tiempo Dios ha hecho un nombre. Entonces la gente tenía miedo del Señor, no de Josafat, sino del Señor. Y ellos podían ver el testimonio de que Josafat andaba con él. Tanto que no se atrevían a pelear contra él, porque sabían que era casi seguro que la derrota se iba a dar. ¿Cuántos se meten con nosotros? ¿Por qué será? Sin duda, algunas veces el Señor nos permitirá vivir estas experiencias para que nuestro carácter se vaya fortaleciendo. Pero muchas de las veces la gente dice, no te metes con ellos, son cristianos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, dice el salmista. Bueno, pasó todo lo contrario. Dice que algunos de los filisteos, ese enemigo acérrimo, ese enemigo salvaje, ese enemigo tremendo contra Israel, ¿verdad?, de los filisteos, pues empezó solito a traer regalos y plata como tributo a Josafat. Empezó a reconocer, empezó a decir, me someto a ti, estoy en ese sometimiento, en esa relación. ¿Y qué pasó? Bueno, también por ahí estaban los árabes, dice la escritura, de tal manera que un día le llevaron, pues a lo mejor es parte de lo que el cronista quiere que sobresaltar de la cantidad, no exactamente que sea como en el siguiente versículo exactamente lo en cuanto a número, pero dice que le llevaron 7,700 carneros e igual cantidad de chivos. Árabes, filisteos y los países que estaban alrededor. ¿Por qué? Simplemente por buscar
y caminar y tomar decisiones en razón de Dios, enseñando al pueblo qué es lo que Dios quería y cómo quería que fuesen las cosas. Siguiente, por favor. Bueno, se empieza a hablar de diferentes cantidades de soldados de cada uno y de los diferentes ahí en Crónicas. Y se habla de un ejército, decía, que ascendía a 1.160.000. Lo cierto es que quiere hacer un contraste de ese punto, quizás no exactamente sean esos, pero es un contraste que quiere hacer de la forma y el poder que había en ellos. Versículo 19 dice, y estos estaban a servicio del rey. Todos estos soldados, toda esta gente, además sin contar todos los que ya estaban en las guarniciones y en las diferentes ciudades que se habían dado. Todas esas ciudades fortificadas había, no tan solo para pagarlas, sino también el poder tenerlos ahí para seguridad, para cualquier ataque, para cualquier situación. Bueno, si Dios permite, la próxima semana vamos a ver el siguiente capítulo. Un pequeño desliz entre los dos que vamos a considerar, y va a ser la alianza de Josafat con Acab. Este es un capítulo que al pastor Armando le fascina mucho, pero pastor, me tocó a mí. Sí, lo ha predicado y algunas cosas, porque hay una frasecita por ahí que se recalca mucho y que ya tendremos la oportunidad de considerar. Muy bien, pues si Dios permite, la próxima semana vamos a considerar la otra parte en cuanto a ello. Gracias a Dios por su palabra. Dejo al pastor para oración, saludos y que nos despida.